El Animus tal y como aparece en las imágenes del inconsciente. Habiendo tratado de mostrar en lo anterior cómo el Animus se manifiesta externamente y en la conciencia, me gustaría ahora discutir cómo las imágenes del inconsciente lo representan y cómo aparecen los sueños y fantasías. Aprender a reconocer esta figura y mantener conversaciones y debates ocasionales con ella son otros pasos importantes en nuestro camino para discriminar entre nosotras y el Animus. El reconocimiento del Animus como una imagen o figura dentro de la psique marca el comienzo de una nueva dificultad, y esto se debe a su multiplicidad. Escuchamos de los hombres que el ánima casi siempre aparece en formas bastante definidas, que son más o menos las mismas en todos los hombres. Es madre o ser querido, hermana o hija, amante o esclava, sacerdotisa o bruja. En ocasiones aparece con características contrastantes, clara y oscura, servicial y destructiva, ahora como un noble y ahora como un ser innoble. Por el contrario, para las mujeres el Animus apela ya sea como una pluralidad de hombres, como un grupo de padres, un consejo, una corte, o alguna otra reunión de sabios, o bien como un artista transformador de relámpago, que puede resumir cualquier forma y hacer uso extencioso de esta habilidad. Explico esta diferencia de la siguiente manera. El hombre ha experimentado realmente a la mujer solo como madre, amada, etc., es decir, siempre en formas relacionadas con él mismo. Estas son las formas en que la mujer se ha presentado, las formas en que su destino siempre se ha llevado a cabo. La vida del hombre ha asumido más formas antiguas porque su tarea biológica le ha dado tiempo para muchas otras actividades. Correspondiendo al campo más diversificado de la actividad del hombre, el Animus puede aparecer como representante o maestro de cualquier tipo de habilidad o conocimiento. Sin embargo, la figura del ánima se caracteriza por el hecho de que todas sus formas son al mismo tiempo formas de relación. Incluso si el ánima aparece como sacerdotisa o bruja, la figura siempre tiene una relación especial con el hombre cuya ánima encarna, de modo que lo inicia o lo hechiza. Nos recuerda de nuevo a la ella de Rider Haggard, donde la relación especial es incluso representada como si tuviera siglos de antigüedad. Pero como se ha dicho, la figura del Animus no expresa necesariamente una relación, correspondiente a la orientación factual del hombre y característica del principio del logos. Esta figura puede aparecer en escena de manera puramente objetiva, sin relación, como sabio, juez, artista, aviador, mecánico, etc. No es infrecuente que aparezca como un extraño. Tal vez esta forma en particular es la más característica porque para la mente pura femenina, el espíritu representa lo que es extraño y desconocido. La capacidad de asumir formas diferentes parece ser una cualidad característica del espíritu. Al igual que la movilidad, la capacidad de recorrer grandes distancias en poco tiempo, es una cualidad expresiva que el pensamiento comparte con la luz. Esto está conectado con la forma del deseo del pensamiento ya mencionada. Por lo tanto, el Animus aparece a menudo como aviador, chofer, esquiador o bailarín, cuando hay que destacar la ligereza y la rapidez. Ambas características, la transmutabilidad y la velocidad, se encuentran en muchos mitos y cuentos como atributos de los dioses o los magos. Ya se ha mencionado a Wotan, el dios del viento y líder del ejército de espíritus, Loki, el llameante, y Mercurio, con los talones alados, también representan este aspecto del logos, su cualidad viva, móvil e inmaterial que sin cualidades fijas, es hasta cierto punto solo un dinamismo que expresa la posibilidad de la forma, el espíritu, por así decirlo, que sopla donde quiere. En los sueños o fantasías, el Animus aparece principalmente en la figura de un hombre real, como padre, amante, hermano, maestro, juez, sabio, como hechicero, artista, filósofo, erudito, constructor, monje, especialmente como jesuita, o como comerciante, aviador, chofer, etc., en resumen, como un hombre que se distingue de alguna manera
por sus capacidades mentales u otras cualidades masculinas. En un sentido positivo puede ser un padre benevolente, un amante fascinante, un amigo comprensivo, un guía superior, o por otro lado, puede ser un violento y despiadado tirano, un cruel maestro de tareas, moralista y censurador, un seductor y explotador, y a menudo también un pseudo-héroe que se fascina por una mezcla de brillantez intelectual e irresponsabilidad moral. A veces está representado por un chico, un hijo o un joven amigo, especialmente cuando el componente masculino de la mujer se indica como un estado de desarrollo. En muchas mujeres, el Animus tiene predilección por aparecer en forma plural como un consejo que juzga todo lo que sucede, emite preceptos o prohibiciones, o anuncia ideas generalmente aceptadas. Cuando aparece más a menudo como una persona con una máscara cambiante, o como varias personas al mismo tiempo, puede depender de los dones naturales de la mujer en cuestión o de la fase de su desarrollo en el momento. No puedo entrar aquí en todas las formas múltiples, personales y fenomenales del Animus, y por lo tanto me contento con una serie de sueños y fantasías que muestran cómo se presenta al ojo interno, cómo aparece a la luz del mundo de los sueños. Estos son ejemplos en los que el carácter arquetípico de las figuras del Animus es especialmente claro y que al mismo tiempo apuntan a un desarrollo. Las figuras de esta serie de sueños se le aparecieron a la mujer en cuestión en un momento en que la actividad mental independiente se había convertido en un problema y la imagen del Animus había empezado a separarse de la persona sobre la que se había proyectado. Apareció entonces en un sueño un monstruo con cabeza de pájaro cuyo cuerpo era solo un saco distendido o una vejiga capaz de tomar cualquier forma. Se dijo que este monstruo había estado en posesión del hombre sobre el que se había proyectado el Animus y se advirtió a la mujer que se protegiera contra él porque le gustaba devorar a la gente, y si esto ocurría la persona no era asesinada de inmediato, sino que tenía que seguir viviendo dentro del monstruo. La forma de la vejiga apuntaba a algo que aún estaba en la etapa inicial. Solo la cabeza, el órgano característico del Animus, se diferenciaba. Era la cabeza de una criatura del aire. Para el resto, cualquier forma podía surgir. La voracidad indicaba que en esta entidad, aún indiferenciada, existía una necesidad de extensión y desarrollo. El atributo de la velocidad está iluminado por un pasaje del Khandogya Upanishad que trata de la naturaleza de Brahma. Se dice allí: el viento es en verdad el Todopoderoso, pues cuando el fuego se apaga va el viento, cuando se pone el sol va el viento, cuando se pone la luna va el viento, cuando las aguas se secan van al viento, pues el viento las consume todas. Así es con respecto a la divinidad, y ahora con respecto al self. El aliento es en verdad el todo devorador, porque cuando un hombre duerme, el habla se convierte en aliento, el ojo se convierte en aliento, el oído también, y las manos, porque el aliento las consume a todas. Estos son los dos evocadores de todo, el viento entre los dioses y el aliento entre los hombres. Junto con esta criatura del aire, con cabeza de pájaro, apareció a la mujer una especie de espíritu de fuego, un ser elemental, que solo consiste en llama y en movimiento perpetuo, llamándose a sí mismo el hijo de la madre inferior. Tal figura materna, en contraste con una madre celestial y ligera, encarna lo femenino primordial como un poder pesado, oscuro, ligado a la tierra, un poder versado en magia, ahora útil, ahora brujo y misterioso, y a menudo realmente destructivo. Su hijo entonces sería un espíritu de fuego tónico, recordando a Loki o Loki de la mitología del norte, que es representado como un gigante dotado de poder creativo y al mismo tiempo como un astuto y seductor bribón, más tarde el prototipo de nuestro familiar diablo. En la mitología griega, Hefesto, dios del fuego de la tierra, se corresponde con él, pero nos fastidia en su actividad como herrero,
apunta a un fuego controlado, mientras que el Loki del norte incorpora una fuerza de la naturaleza más elemental y no dirigida. Este espíritu de fuego de la tierra, el hijo de la madre inferior, está cerca de la mujer y le es familiar. Se expresa positivamente en la actividad práctica, en particular en el manejo del material y en su tratamiento artístico. Se expresa negativamente en estados de tensión o explosiones de afecto, y a menudo de manera dudosa y lamentable, actúa como intermediario de lo femenino primordial en nosotras, convirtiéndose en el instigador o fuerza auxiliar en lo que generalmente se denomina artes femeninas del diablo o de la bruja. Podría ser caracterizado como un logos inferior, en contraste con una forma superior que apareció como la criatura aérea, con cabeza de pájaro y que corresponde al dios del viento y el espíritu, Wotan, o a las almas de las Wuliats, de Hermes al Hades. Ninguno de estos, sin embargo, nace de la madre inferior. Ambos pertenecen solo a un Padre Celestial lejano. El motivo de la forma variable volvió de nuevo en el siguiente sueño, donde se mostró una imagen con el título Urgo, el dragón mágico. Una criatura parecida a una serpiente o un dragón fue representada en el cuadro junto con una chica que estaba bajo su poder. El dragón tenía la habilidad de estirarse en todas las direcciones, de modo que no había posibilidad de que la chica se evadiera de su alcance. En cualquier movimiento de la chica podía extenderse a ese lado y hacer imposible la fuga. La muchacha, que puede ser tomada como el alma, en el sentido de la individualidad inconsciente, es una figura constantemente recurrente en todos estos sueños y fantasías. En nuestra imagen de sueño, ella tenía solo un contorno sombrío, con rasgos borrosos. Aún en el poder del dragón, cada uno de sus movimientos era observado y medido por él, de modo que su escape parecía imposible. Sin embargo, el desarrollo se muestra en la siguiente fantasía, situada en la India. Un mago hace que uno de sus bailarines actúe ante el rey. Hipnotizada por la magia, la muchacha baila una danza de transformaciones, en la que, descorriendo un velo tras otro, se hace pasar por una variada sucesión de figuras, tanto animales como hombres. Pero ahora, a pesar de que ha sido hipnotizada por el mago, el rey ejerce sobre ella una misteriosa influencia. Ella va más y más al éxtasis, haciendo caso omiso de la orden del mago de detenerse. Baila sobre Andón, hasta que finalmente, como si arrojara su cuerpo como un último velo, cae a la tierra un esqueleto. Los restos son enterrados. De la tumba crece una flor, de la flor a su vez una mujer blanca. Aquí tenemos el mismo motivo, una joven en poder de un mago, cuyas órdenes deben ser obedecidas sin elección. Pero en la figura del rey, el mago tiene un oponente que pone un límite al poder del mago sobre la muchacha y hace que ella ya no baile a la orden, sino por su propia voluntad. La transformación que antes solo se indicaba se hace ahora realidad, porque la bailarina muere y luego sube de la tierra en una forma cambiada y purificada. La duplicidad de la figura del Animus aquí es especialmente importante. Por un lado, aparece como el mago, por otro como el rey. En el mago se representa la forma inferior del Animus, que representa el poder mágico. Hace que la muchacha asuma o imite varios papeles, mientras que el rey, como ya se ha dicho, encarna el principio superior que trae consigo una verdadera transformación, no solo una representación de uno, una función importante de lo superior, es decir, del Animus personal, es que como un verdadero psicopompo inicia y acompaña la transformación del alma. Una variante más de este tema se da en el mismo sueño. La chica tiene un amante fantasmagórico que vive en la luna y que viene regularmente en el Shalop de la luna nueva para recibir un sacrificio de sangre que ella tiene que hacer a él. En el intervalo la chica vive en libertad entre la gente como un ser humano, pero al acercarse a la luna nueva el espíritu la convierte en una bestia rapaz y, obedeciendo a una fuerza irresistible, tiene que subir a una altura solitaria y llevarle a su amante el sacrificio.
Este sacrificio, sin embargo, transforma el espíritu de la luna, de modo que él mismo se convierte en un recipiente de sacrificio que se consume a sí mismo, pero se renueva de nuevo, y la sangre humeante se convierte en una forma de planta, de la que brotan hojas y flores de muchos colores. En otras palabras, por la sangre recibida, es decir, por la energía psíquica que se le da, el principio espiritual pierde su carácter peligrosamente compulsivo y destructivo y recibe una vida independiente, una actividad propia. El mismo principio aparece como barba azul, una conocida forma de Animus que nos ha sido transmitida en forma de historia. Barba Azul seduce a las mujeres y las destruye de forma secreta y con fines igualmente secretos. En nuestro caso lleva el nombre apropiado de Amandus. Lleva a la chica a su casa, le da vino para beber y después la lleva a una cámara subterránea para matarla. Mientras se prepara para esto, una especie de intoxicación llega a la chica. En un repentino impulso de amor, ella abraza al asesino, a quien le roba inmediatamente su poder y se disuelve en el aire, después de prometer que se quedará al margen en el futuro como un espíritu de ayuda. Al igual que el fantasmal hechizo del híbrido lunar se rompió por el sacrificio de sangre, por la entrega de energía psíquica, aquí, al abrazar al terrorífico monstruo, la chica destruye su poder a través del amor. En estas fantasías veo indicios de una importante forma arquetípica del Animus, para la que también hay paralelismos mitológicos, como por ejemplo, en el mito y el culto a Dionisio. La inspiración extática, que se apoderó de la bailarina en nuestra primera fantasía, y que llevó a la chica a la historia de Barba Azul, Amandus, es un fenómeno característico del culto dionisíaco. También son principalmente las mujeres las que sirven al dios y se llenan de su espíritu. Roger enfatiza el hecho de que este servicio de Dionisio por mujeres es contrario a la costumbre general de hacer que los dioses sean atendidos por personas de su propio sexo. En la historia del espíritu de la luna, el sacrificio de sangre y la transformación de la niña en un animal son temas para los que también se pueden encontrar paralelos en el culto a Dionisio. Allí los animales vivos eran sacrificados o despedazados por las Ménades, delirantes en su locura salvaje infligida por Dios. Las celebraciones dionisíacas también difieren de los cultos de los dioses olímpicos, ya que tienen lugar por la noche en las montañas y en los bosques. Así como en nuestra fantasía, la ofrenda de sangre al espíritu de la luna tiene lugar por la noche en la cima de una montaña. Algunas figuras familiares de la literatura vienen a la mente en esta conexión, como por ejemplo, el holandés errante, el flautista de Hamelin, o el ratero de Hamelin, y el rey Elfino, de las canciones populares, todos los cuales emplean la música para atraer a las doncellas a sus reinos del agua o del bosque. El extraño, en La Dama del Mar, de Ibsen, es otra de esas figuras en un escenario moderno. Analicemos más de cerca el atrapador de ratas como una forma característica del Animus. La historia del atrapador de ratas es familiar. Atrajo a las ratas de cada grieta y esquina con su flauta. Tuvieron que seguirlo y no solo las ratas, sino también los niños de la ciudad, que se habían negado a recompensar sus servicios. Fueron irresistiblemente atraídos por él y desaparecieron en su montaña. Uno recuerda a Orfeo que podía obtener tales sonidos mágicos de su lira, que los hombres y las bestias se veían obligados a seguirlo. Este sentimiento de ser irresistiblemente atraído y llevado a distancias desconocidas de aguas, bosques y montañas, o incluso el inframundo, es un típico fenómeno de Animus, me parece, y es difícil de explicar, porque al contrario de las otras actividades del Animus, no conduce a la conciencia sino a la inconsciencia, como estas desapariciones en la naturaleza o el inframundo muestran. El Thorn of Sleep de Odín, que enviaba a cualquier persona que tocaba un sueño profundo, es un fenómeno similar. El mismo tema se formula muy claramente en la obra de Sir James M. Barrie, Mary Rose.
Mary Rose, que ha acompañado a su esposo en una expedición de pesca, se supone que lo espera en una pequeña isla llamada la isla que quiere ser visitada. Pero mientras espera, oye su nombre, sigue la voz y desaparece por completo. Solo después de un lapso de muchos años reaparece, todavía exactamente como estaba en el momento de su desaparición, y está convencida de que solo ha estado en la isla unas pocas horas, a pesar de todos los años que han transcurrido. Lo que se describe aquí como la desaparición en la naturaleza o el inframundo, o como un pinchazo de Tone of Sleep, es experimentado por nosotros en la vida ordinaria, cuando nuestra energía psíquica se extrae de la conciencia y de toda aplicación a la vida, desapareciendo en algún otro mundo que no sabemos dónde. Cuando esto sucede, el mundo al que vamos es una fantasía más o menos consciente, una tierra de hadas, donde todo es como queremos que sea o bien equipado de alguna otra manera para compensar el mundo exterior. A menudo estos mundos están tan distantes y se encuentran a tal profundidad que ningún recuerdo de ellos penetra en nuestra conciencia despierta. Nos damos cuenta quizás que hemos sido arrastrados a algún lugar, pero no sabemos dónde, e incluso cuando volvemos a nosotros mismos, no podemos decir qué ocurrió en el intervalo. Para caracterizar más de cerca la forma del espíritu que actúa en estos fenómenos, podríamos comparar sus efectos con los de la música. La atracción y la abducción son a menudo, como en el cuento del atrapador de ratas, realizadas por la música. La música puede entenderse como una objetivación del espíritu. No expresa el conocimiento en el sentido lógico e intelectual habitual, ni da forma a la materia. En cambio, da una representación sensual a nuestras asociaciones más profundas y a las leyes más inmutables. En este sentido, la música es espíritu que conduce a oscuras distancias, más allá del alcance de la conciencia. Su contenido difícilmente puede ser captado con palabras, pero es extraño decirlo más fácilmente con números, aunque simultáneamente y ante todo con sentimiento y sensación. Hechos aparentemente paradójicos como estos demuestran que la música nos introduce en las profundidades donde el espíritu y la naturaleza siguen siendo uno, o han vuelto a serlo, por lo que la música constituye una de las formas más importantes y primordiales en que la mujer experimenta el espíritu. De ahí también la importancia de la música y la danza como medios de expresión para la mujer. La danza ritual está claramente basada en contenidos espirituales. Esta adopción por parte del espíritu a regiones cósmico-musicales, alejadas del mundo de la conciencia, constituye una contrapartida de la mentalidad consciente de la mujer, que suele estar dirigida solo a cosas muy inmediatas y personales. Tal experiencia de adopción, sin embargo, no es de ninguna manera inofensiva o inequívoca. Por un lado, puede que no sea más que una caída en la inconsciencia, un hundimiento en una especie de estado crepuscular durmiente, un deslizamiento hacia la naturaleza equivalente a una regresión a un nivel anterior de conciencia y por lo tanto inútil, incluso peligroso. Por otra parte, puede significar una experiencia religiosa genuina y luego, por supuesto, es de gran valor. Junto a las figuras ya mencionadas que muestran el ánimus en un aspecto misterioso y peligroso, hay otra figura de un tipo diferente. En el caso que estamos discutiendo, es un dios con cabeza de estrella que guarda en su mano un pájaro azul, el pájaro del alma. Esta función de proteger el alma pertenece, como la de guiarla, a la forma suprapersonal superior del ánimus. Este ánimus superior no permite que se transforme en una función subordinada a la conciencia, sino que sigue siendo una entidad superior y desea ser reconocida y respetada como tal. En la fantasía india sobre el bailarín, este principio espiritual masculino más elevado se encarna en la figura del rey. Así pues es un comandante, no en el sentido de un mago, sino en el sentido de un espíritu superior, que no tiene nada de la tierra o de la noche a su alrededor. No es un hijo de la madre inferior, sino un embajador de un padre lejano y desconocido,
un poder suprapersonal. Todas estas figuras tienen el carácter de arquetipo. De ahí los paralelos mitológicos, como tales son correspondientemente impersonales o suprapersonales, aunque por un lado se vuelvan hacia el individuo y se relacionen con él. Aparece con ellos el animus personal, que le pertenece como individuo, es decir, el elemento masculino o espiritual, que corresponde a sus dones naturales y que puede desarrollarse en una función o actitud consciente, coordinada con la totalidad de su personalidad. Aparece en los sueños como un hombre en el que el soñador está unido, ya sea por lazos de sentimiento o de sangre, o por una actividad común. Aquí se encuentran de nuevo las formas del ánimo superior e inferior, a veces reconocibles por signos positivos y negativos. A veces es un amigo o hermano muy requerido, a veces un maestro que la instruye, un sacerdote que practica una danza ritual con ella, o un pintor que la retrata. Por otra parte, un obrero llamado Ernest viene a abrir a su casa, y un chico de los elevadores, Constantin, hace el servicio con ella. En otras ocasiones tiene que luchar con un joven rebelde insolente, o debe cuidarse de un jesuita siniestro, o los comerciantes mefistofélicos le ofrecen todo tipo de cosas maravillosas. Una figura distintiva, aunque aparece solo en raras ocasiones, es la del extraño. Usualmente este ser desconocido, familiar para ella a pesar de su extrañeza, trae como embajador algún mensaje u orden del lejano príncipe de la luz. Con el paso del tiempo, figuras como estas descritas aquí se convierten en formas familiares, como es el caso en el mundo exterior con las personas a las que uno está cerca o con las que uno se encuentra a menudo. Uno aprende a entender por qué ahora esta figura aparece. Uno puede hablar con ellos y pedirles consejo o ayuda, pero a menudo hay ocasión de guardarse de su insistencia o de irritarse por su insubordinación. Y la atención debe estar siempre alerta para evitar que una u otra de estas formas del animus se atribuya la supremacía a sí misma y domine la personalidad. Discriminar entre uno mismo y el animus y limitar drásticamente su esfera de poder es extraordinariamente importante. Solo así es posible liberarse de las fatídicas consecuencias de identificarse con el animus y de ser poseído por él. De la mano de esta discriminación va el crecimiento de la conciencia y la realización del verdadero yo, que ahora se convierte en el factor decisivo. En la medida en que el animus es una entidad suprapersonal, es decir, un espíritu común a todas las mujeres, puede relacionarse con la mujer individual como un guía del alma y un genio útil, pero no puede subordinarse a su mente consciente. La situación es diferente con la entidad personal que desea ser asimilada con el hermano, amigo, hijo o sirviente del animus. Frente a uno de estos aspectos del animus, la tarea de la mujer es crear un lugar para él en su vida y personalidad, e iniciar alguna tarea con la energía que le pertenece. Normalmente nuestros talentos, pasatiempos y demás ya nos han dado pistas sobre la dirección en la que esta energía puede activarse. A menudo, también los sueños señalan el camino, y de acuerdo con la inclinación natural del individuo, se mencionarán en ellos los estudios, libros y líneas de trabajo definidas o las actividades artísticas o ejecutivas. Pero las tareas sugeridas serán siempre de un tipo práctico y objetivo que corresponde a la entidad masculina que representa el animus. La actitud que se exige aquí, que es hacer algo por su propio bien y no por el de otro ser humano, va en contra de la naturaleza femenina y a menudo solo puede lograrse con esfuerzo. Pero esta actitud es precisamente lo importante, porque de otra manera la demanda, que forma parte de la naturaleza del animus y por lo tanto justificada, se impondrá de otras maneras, haciendo demandas que no solo son inapropiadas, sino que producen precisamente los efectos equivocados. Aparte de estas actividades específicas, el animus puede y debe ayudarnos a obtener conocimientos y una forma más impersonal y razonable de ver las cosas. Para la mujer, con su simpatía automática y a menudo demasiado subjetiva, tal logro es valioso, puede incluso ser anidado
en el campo más peculiarmente suyo, el de las relaciones. Por ejemplo, su propio componente masculino puede ayudarla a comprender a un hombre, y esto debe subrayarse porque aunque el ánimo automático, con su inapropiada objetividad, tiene un efecto perturbador en las relaciones humanas, no obstante, también es importante para el desarrollo y el bien de la relación que la mujer pueda adoptar una actitud objetiva e impersonal. Así pues, vemos que no solo hay actividades intelectuales en las que el poder del ánimos puede desarrollarse por sí mismo, sino que sobre todo hace posible el desarrollo de una actitud espiritual que nos libera de la limitación y el encarcelamiento de un punto de vista estrictamente personal. Y qué consuelo y ayuda nos da el poder elevarnos de nuestros problemas personales a pensamientos y sentimientos suprapersonales que en comparación hacen que nuestras desgracias parezcan triviales y sin importancia. Alcanzar tal actitud y ser capaz de cumplir la tarea asignada requiere, por encima de todo, disciplina, y esto es más duro para la mujer, que todavía está más cerca de la naturaleza que para el hombre. Indudablemente el ánimus es un espíritu que no se deja enganchar a un carro como un caballo de tiro. Su carácter es demasiado el de ser elemental, pues nuestro ánimus puede quedarse atrás en un letargo, o confundirnos con inspiraciones turbulentas y vacilantes, o incluso volar completamente con nosotras hacia el aire. Se necesita una guía estricta e infalible para controlar este inestable espíritu sin dirección, para forzarlo a obedecer y trabajar hacia un objetivo. Sin embargo, para un gran número de mujeres hoy en día el camino es diferente. Me refiero a aquellas personas que a través del estudio o alguna otra actividad artística, ejecutiva o profesional se han acostumbrado a la disciplina antes de ser conscientes del problema del ánimos como tal. Para ellos, si tienen suficiente talento, la identificación con el ánimus es completamente posible. Sin embargo, por lo que he podido observar, el problema de cómo ser mujer surge frecuentemente en medio de la actividad profesional más exitosa. Normalmente aparece en forma de insatisfacción, como una necesidad de valores personales, no meramente objetivos, una necesidad de la naturaleza y de la feminidad en general. Muy a menudo también el problema surge porque estas mujeres, sin quererlo, se ven envueltas en relaciones difíciles o por accidente o destino, tropiezan con situaciones típicamente femeninas hacia las que no saben qué actitud adoptar. Entonces, su dilema es similar al del hombre con respecto al ánima, es decir, estas mujeres también se enfrentan a la dificultad de sacrificar lo que hasta cierto punto es un desarrollo humano superior, o al menos con superioridad. Tienen que aceptar lo que se considera menos valioso, lo que es débil, pasivo, subjetivo y lógico, ligado a la naturaleza, en una palabra, la feminidad. Pero a largo plazo estos dos caminos diferentes presuponen el mismo objetivo, y sea cual sea el camino que tomemos, los peligros y las dificultades son las mismas. Las mujeres, para las que el desarrollo intelectual y la actividad objetiva solo tienen una importancia secundaria, corren también el peligro de ser devoradas por el ánimus, es decir, de volverse idénticas a él. Por eso es de suma importancia que tengamos un contrapeso que pueda sostener las fuerzas del inconsciente en control y mantener el ego conectado con la tierra y con la vida. En primer lugar, encontramos tal control en el aumento de la conciencia y el sentimiento cada vez más firme de nuestra propia individualidad. En segundo lugar, en el trabajo en el que los poderes mentales pueden ser aplicados y por último, pero no menos importante, en las relaciones con otras personas que establecen un baluarte humano y un punto de orientación frente al carácter supra o no humano del ánimus. La relación de una mujer con otras mujeres tiene un gran significado en este sentido. He tenido ocasión de observar que a medida que se agudizaba el problema del ánimus, muchas mujeres empezaron a mostrar un mayor interés por otras mujeres, por lo que la relación con las mujeres se sentía como una exigencia cada vez mayor, incluso una necesidad.
puede ser el comienzo de una solidaridad femenina, una necesidad que se hace posible ahora solo a través de nuestra creciente conciencia de un peligro que nos amenaza a todos. Aprender a apreciar y enfatizar los valores femeninos es la condición primaria para mantenernos firmes contra el principio masculino, que es poderoso en un doble sentido tanto dentro como fuera de la psique. Si alcanza el dominio exclusivo, amenaza el campo de la mujer, que es más particularmente suyo, el campo en el que puede lograr lo que es más real para ella, y lo que hace mejor, de hecho, pone en peligro su propia vida. Pero cuando las mujeres logran mantenerse contra el ánimus, en lugar de dejarse devorar por él, entonces deja de ser solo un peligro y se convierte en un poder creativo. Las mujeres necesitamos este poder porque, por extraño que parezca, solo cuando esta entidad masculina se convierte en una parte integrada del alma y lleva a cabo su propia función, es posible que una mujer sea verdaderamente una mujer en el sentido más elevado y al mismo tiempo, siendo ella misma, cumpla su destino humano individual.